Hablar del Teatro IFT es hablar de una de las instituciones más importantes que estuvieron y están adheridas al ICUF y que mayor brillo le dio a la actividad artístico, cultural, política que tuvo durante todos estos 70 años el ICUF. Ya entró en la leyenda la famosa cocina de Sarah Eichenboim, donde se fundó el IFT en el año 1932. Eran un grupo de jóvenes aficionados, la mayoría de ellos obreros que trabajaban todo el día y hacían teatro de noche. Todos ellos tenían instrucción primaria, eran, no voy a decir semianalfabetos porque no era eso, sino que su cultura, su conocimiento era absolutamente primario y de motu propio, es decir, de lecturas propias, de estudio propio, de interés propio. Y así formaron un elenco, formaron una institución que durante varios años se llamó IDRAMST, cuyo objetivo era hacer teatro pero con fines absolutamente políticos e ideológicos. Su éxito fue rotundo desde el primer momento. La primera obra que hicieron y que estaba programada para 3 meses tuvo que ir un año entero cambiando de sala cada vez más grande. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que en el año 1938, 37, 38, se formó alrededor de ellos un grupo de gente que quiso hacer la actividad, que quisieron ser activistas del teatro, porque hasta ese momento ese grupo de muchachos hacían todo. Como decía Ernesto Sábato, a la mañana limpiaban el baño y a la noche hacían Hamlet. Y eso era exactamente así. De modo que se creó un grupo de activistas que tomó al IDRAMST como institución y dejó en libertad a los actores para que se dedicaran exclusivamente a su labor teatral. Ojo, siempre trabajando todo el día y haciendo teatro de noche. A partir de ese momento, la institución se llamó IFT, Yidischer Volkstheater, Teatro Popular Judío, cuyo lema, que además está grabado en las paredes del edificio, es teatro para el pueblo, ¿no es cierto? También alrededor del año 38, 39 se produjo un cambio muy importante en el IFT, porque Piñe Katz, al volver a Buenos Aires, habiendo estado en el famoso Congreso de Intelectuales Judíos en París, congreso del cual salió también la fundación del ICUF en el año 41, Piñe Katz trajo a la Argentina el contacto con un joven director de origen europeo, David Licht, a quien trajeron, a quien se lo invitó a venir a vivir a la Argentina, y que transformó al IFT en un verdadero teatro de arte. Su conocimiento de la dramaturgia judía, de la dramaturgia universal, y su capacidad para convertir simples cuentos de Sholem Aleichem o de Pérez o de otros autores judíos en obras de teatro, su facilidad para dramatizar, hizo que el IFT adquiriera, además de su repertorio universal, un repertorio de temática judía que hizo del IFT realmente un excelente teatro de arte, absolutamente destacado en el ambiente teatral judío argentino, que era muy fuerte y muy movido en esa época, e incluso con repercusión internacional. Y que por consecuencia llevó a la idea de la necesidad de tener un edificio propio. Y ese fue el gran acontecimiento del IFT, que no fue solamente el acontecimiento de inaugurar el teatro propio, sino el largo proceso que llevó a la movilización de miles y miles de personas en la búsqueda de dinero, de materiales, de todo aquello que hacía falta para poder construir ese teatro, ese maravilloso teatro que se inauguró en el año 1952.
Otro de los acontecimientos muy importantes del IFT fue el momento en que el IFT pasó a hablar, a actuar, en que los elencos del IFT pasaron a actuar en el idioma castellano. El IFT había sufrido el mismo proceso que sufrió la colectividad judía. El desgaste del idioma yiddish, la ampliación de sus espectadores cada vez más jóvenes, cada vez hablando menos yiddish y hablando más el idioma castellano, lo cual llevó forzosamente a tener que pasar a ese idioma, cosa que fue bastante doloroso, pero que bueno, era el signo de los tiempos, y que llevó a un acontecimiento realmente importante, y es la primera representación de la obra El diario de Ana Frank en castellano, y que fue un acontecimiento en la escena argentina y que estuvo en escena durante más de 3 o 4 temporadas. A eso siguió otro acontecimiento en idioma castellano, que fue la representación de Requiem para un viernes a la noche de Germán Rosenmacher, considerado hasta el día de hoy el más importante dramaturgo argentino, y que fue un verdadero acontecimiento porque aunó en la sala del Teatro IFT a las masas espectadoras judías de todo signo político. Tal era el impacto que esa obra hizo en el público. Otro elemento importantísimo que yo creo quiero destacar del Teatro IFT es que integró casi desde el comienzo la Federación de Teatros Independientes Argentinos, la FATI, es decir, participó en el desarrollo del teatro independiente argentino, ese movimiento tan importante que cambió totalmente el aspecto del teatro argentino y en el cual el IFT tuvo una gran participación, una participación activa tanto en repertorio como en actividad. Cuando llegó el momento en que los actores y elementos teatrales se fueron del IFT, buscaron nuevos horizontes, muchos de ellos enriquecieron al teatro argentino, actores, directores, escenógrafos, gente de la producción teatral, músicos, coreógrafos, todos ellos pasaron al teatro argentino, al teatro profesional argentino, y pusieron su sello de teatro de profunda raigambre política, cultural y artística, y enriquecieron al teatro argentino, por lo cual uno puede decir que el IFT en realidad no es un teatro, no es un teatro judío, es un teatro judeo-argentino, forma parte de la cultura judía y de la cultura argentina. Mi nombre es Rosa Rapoport, aunque yo fui actriz durante 20 años en el Teatro IFT con el nombre de Rosa Wasserman, herencia de mi mamá, que fue Ege Wasserman, actriz durante muchos años del Teatro IFT, cofundadora junto con el otro grupo de gente del Teatro IFT. Quería aprovechar este pequeño fragmento, para enumerar a aquellos que fueron actores y técnicos del IFT y que fueron los que construyeron el IFT verdaderamente. Junto con Ege Wasserman quiero recordar a Zische Goldwasser, Frida Landan, Herschel Kohn, Itzhak Lichtenstein, Dora Windler, Jacobo Denker, Jordana Fein, Sara Eichenboim, Marta Gam, Naftule Lev, Ignacio Finder, Abraham Vygotsky, Elita Eisenberg, Tzipe Linkowski, David Schneck, Isaac Nachman, directores de la envergadura de Jaime Kogan, Manuel Yedvabny, técnicos y escenógrafos y productores teatrales como David Zwilich,
y una infinitamente larga serie de nombres que no puedo nombrarlos a todos en este momento. Sí quiero rendirles homenaje a todos ellos.